Agenda Económica PM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición PM para este día martes 19 de agosto. Gracias por estar con nosotros. Partimos la revisión de informaciones con la implementación paulatina de la reforma de pensiones que tendrá en este mes, en agosto, un hito bien importante. Las empresas y los empleados también, por supuesto, y empleadores se preparan para comenzar con la implementación de esta reforma y el primer aumento de cotización que establece este proceso. Será un 1% extra el que tendrá que enterarse las remuneraciones correspondientes a este mes. A agosto, donde es una parte mínima, va a capitalización individual y el resto a configurar ya el pilar solidario que nace a partir de la implementación de esta reforma. Natalia Muñoz nos cuenta más detalles de este proceso en la siguiente nota. Un nuevo hito de la reforma de pensiones. Agosto marca el inicio de la nueva cotización de 1% adicional que irá con cargo al empleador, los que ya se preparan para pagar este monto. Nos informamos de cómo hacerlo con nuestro encargado del software. Hicimos un curso a través de Previred, el cual nos informó y nosotros tenemos un sistema que nos sube a través de un software las cotizaciones al sistema de Previred. La recaudación del monto extra estará en manos del Instituto de Previsión Social. Los empleadores tendrán disponible de forma automática la declaración y pago del 1% extra por medio de la plataforma de Previred. Esto corresponde a la remuneración de agosto y los empleadores tienen plazo hasta el 10 de agosto, hasta el 10 de septiembre para pagar los que pagan de manera manual y hasta el 13 de septiembre a las 2 de la tarde, porque este es horario bancario, que pueden pagar de manera electrónica a través de la misma plataforma que se usa siempre, que es Previred. No hay que hacer nada adicional. La ley establece un incremento en el recargo a la cotización de 7%, la que se suma al 1,5% actual del seguro de invalidez y sobrevivencia. En un plazo de 9 años, todos los meses de agosto hasta 2033, será aumentando la cotización, donde este año y el próximo serán los con mayores cargas. El objetivo de este primer 1% es justamente incorporar este mecanismo de reducción de expectativas de vida, es eliminar esta diferencia que se producía con este reconocimiento por estas expectativas de vida y que ya se va a ver reflejado durante el mes de enero del 2026 en las cotizaciones y en las pensiones de los actuales jubilados. Nosotros somos una mediana empresa y creo que podemos por el momento costearlo, pero las empresas chiquititas a mí me preocupa un poco. Preocupación válida de los empleadores, ya que el 1% extra no alterará el sueldo que el empleado recibe cada mes, sino que será un costo laboral para el empleo formal. El efecto más importante es a través de las remuneraciones. Alrededor del 65% de las alzas de este tipo de costos son traspasadas a los trabajadores a través de las remuneraciones. Lo que hacen los empleadores es que ofrecen salarios que ya consideren, que internalizan estas alzas de costos salariales. En el escenario actual en que estamos, donde el mercado laboral está débil, en donde la economía está creciendo cercana al 2%, donde no se están creando empleos, probablemente sí genere un efecto. Sobre todo también considerando que esto se une a otros elementos de política que van en la misma dirección, en la dirección de aumentar los costos laborales. Según el último informe de política monetaria del Banco Central, el índice real de costos laborales ha aumentado 3,8% desde mediados del año pasado, es decir, cuando comenzó la reducción de la jornada laboral a 44 horas. A eso se suma el aumento del salario mínimo a más de 500.000 pesos. Nosotros llamamos a seguir mirando con atención estos efectos, pero el hecho de que hoy día estemos recién, hoy día en agosto, iniciando el primer 1% de cotización adicional, que estemos recién hoy día en la primera hora de reducción de jornada de 44 horas, a nuestro juicio no han tenido efectos en el mercado laboral formal, y el hecho más concreto es que el trabajo formal aumentó y la informalidad laboral en Chile está disminuyendo. Pero hay distintos especialistas que no comparten la postura del Ejecutivo. Las autoridades han negado que esto tenga algún impacto, lo cual es incorrecto, porque los costos mayores laborales son un hecho. Creo que por la relevancia que tiene la reforma de pensiones, lo que tendría que haber ocurrido
es que las autoridades de gobierno le hubieran hecho espacio a ese incremento necesario en la cotización previsional que venía, no recargando adicionalmente el costo laboral, como vemos que sí ha ocurrido. Cualquiera alza en la tasa de cotización, independiente de la reforma que hubiese sido, iba a haber un impacto en el mercado laboral, producto de este mayor costo que significa trabajar contra trabajadores. Con tasas de desocupación cercanas al 9%, la debilidad del mercado laboral es un hecho. Por otro lado, la reforma de pensiones se continuará implementando, con más costos al empleador, pero también con beneficios que se verán próximamente, como el aumento de la PGU a 250.000 pesos a los mayores de 82 años, que se comenzará a pagar en septiembre. Cambiamos de tema y nos vamos al ámbito financiero porque la Bolsa de Comercio de Santiago por estos días está rozando niveles históricos y ha batido ya sucesivamente, no solo en estos días, sino en las últimas semanas, niveles récords, acercándose ya a incluso los 9.000 puntos, en un año que ha sido sumamente favorable para distintos papeles. Hay algunas acciones, por ejemplo, que han rentado más de 50% este 2025. ¿Qué es lo que explica el buen momento de la bolsa chilena? Pilar Gutiérrez nos cuenta. La Bolsa de Santiago sigue rompiendo récords y es que por primera vez en su historia superó los 8.800 puntos. Pero no se trata de un dato puntual. En lo que va del año, el IPSA acumula una rentabilidad de 30%. La incertidumbre internacional lo explica en parte, ya que llevó a los inversionistas a preferir la plaza local. Pero en lo más reciente se suman otros factores. Hemos visto que la temporada de entrega de resultados ha sido bastante favorable, especialmente para compañías que tienen mayor ponderación dentro del IPSA, como por ejemplo empresas del sector retail y también del sector de servicios financieros. Además de esto hay que considerar que el Banco Central de Chile volvió a bajar la tasa de interés y eso genera un panorama más favorable para la inversión y para el consumo, lo que sin lugar a dudas también favorece a la renta variable, especialmente si hay perspectivas que va a continuar esta baja de tasas. A eso se suma un crecimiento por sobre lo esperado la primera mitad del año de 2,8%, con una mejora en la demanda interna, el consumo privado y la inversión en el segundo trimestre, como revelaron las cuentas nacionales. También incide un escenario donde parece más probable un triunfo de la oposición en la elección de noviembre. El hecho de que tengamos encuestas presidenciales que van dando cierto favoritismo a candidatos pro mercado con una carga fiscal menor, favorece también a el IPSA. No obstante, las proyecciones y por supuesto el término de año y la volatilidad podría ser protagonista, mirando por supuesto de cerca el cierre de este escenario político de cara a noviembre y diciembre de este 2025. En la última semana también destaca la incidencia positiva que ha tenido la acción de SQM, que se ha visto favorecida por el alza en el precio del litio a raíz del cierre temporal de una de las principales productoras del mineral en China. SQM, que este mes ha subido un 24%, si tenemos un IPSA que hasta el día de ayer, en el mes de agosto ha subido un 7.8%, solamente esta acción de SQM representa el 40% de esta alza. Y eso por medidas que están tomando desde China ciertas empresas, la idea de ir restringiendo la capacidad de producción de lo que es el mercado del litio. En el fondo, esta eventual asociación Codelco-SQM puede tener impacto muy positivo en lo que es las arcas fiscales de nuestro país. Con todo, en lo que va del año, las acciones del IPSA con mejor rentabilidad son Ripley, seguida de Inversiones La Construcción, Latam y luego Falabella. Hacia adelante se espera que la bolsa siga anotando nuevas alzas, sujeto al resultado de la elección y la evolución de la política monetaria. Si vemos mayores bajas de tasas el próximo año por parte del Banco Central de Chile, perfectamente se podría dar un escenario más optimista, porque se generaría mayores ingresos para las empresas por un mayor consumo y también la inversión directa podría ser más favorable. Los bancos pueden ser grandes partícipes de esta alza porque tienen todavía espacio para seguir subiendo. El sector, llamémosle retail inmobiliario, lo que son empresas como Cinco Malls, como Parauco, lo que es Mall Plaza, que están muy fuertes en inversiones no solo a nivel local, sino también en lo que es de otros países donde tiene inversión, Perú y Colombia, se pueden transformar lógicamente en empresas que sean la locomotora en el fondo de lo que es el alza de la bolsa. Todo en el marco de un entorno económico más favorable al esperado para el año, en donde las proyecciones de crecimiento se asientan más cerca de 2,5% o incluso algo superior en el caso de Hacienda.
Vamos a otro tema. La prometedora industria del hidrógeno verde en nuestro país ha recibido un nuevo impulso. Eso es lo que busca al menos el gobierno, que ha anunciado el envío de un proyecto que busca generar incentivos tributarios al desarrollo de esta industria, particularmente en la región de Magallanes. El gobierno ingresó un proyecto que incorpora incentivos de carácter tributario, en este caso, para poder apalancar precisamente este tipo de iniciativas. En este caso se trata de beneficios tributarios que podrían significar a un monto total de hasta 2.800 millones de dólares. El proyecto crea un beneficio de carácter tributario transitorio que consiste en un crédito contra el impuesto de primera categoría al que podrían acceder las empresas que compren o a productores locales el hidrógeno verde o bien algunos de sus derivados. Ese es uno de los pilares, de acuerdo al comunicado que entregó el Ministerio de Hacienda para empujar esta industria. Además, se crea un marco tributario especial para productores de hidrógeno verde en la región de Magallanes y la Antártica chilena. El objetivo es uno solo: consolidar esta industria y transformar a Chile en un líder mundial en la producción y en el uso también de este tipo de combustible limpio. Recordemos que nuestro país presenta características naturales respecto a la generación de energías renovables, energías limpias, ya sea a través de fuentes de producción solar o eólica, que le permiten entonces ventajas competitivas bien importantes para la fabricación y producción de este combustible. Luego hay que desarrollar, por supuesto, un mercado de compra también interno que de alguna forma complemente la generación de esta industria. Y por esa vía es donde están puestos los incentivos de carácter tributario, entonces, con este tipo de exenciones e incentivos, más bien tributarios, más que exenciones, para poder fortalecer la compra dentro del mercado chileno. El hidrógeno verde y su transformación a combustible es una industria nueva. No es como una planta de generación o carbono o de gas o como una fabricación de algún producto estandarizado, explicaba el ministro Marcel en un comunicado de prensa, justificando la decisión de impulsar estas medidas de incentivo al sector. Cuando hay una industria nueva, dijo Marcel, para poder materializar las inversiones se requiere de algún tipo de financiamiento y seguridad, particularmente respecto a la venta de estos productos, es lo que explicaba el secretario de Estado. El proyecto, en todo caso, fue enviado ya a la Comisión de Hacienda para comenzar con su trámite legislativo. Con esta información nos vamos a ir a la pausa. Al regreso seguimos con más de Agenda Económica PM. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. Lo comentábamos en el primer bloque. Para el IPSA, el indicador selectivo de acciones en la Bolsa de Comercio Local, ha sido un muy buen año. Ha tenido un crecimiento importante, ha batido récords de manera sucesiva, a pesar de los retrocesos de esta jornada. Queremos analizar ese escenario que está favoreciendo algunas de las acciones en la Bolsa de Comercio Local, y para eso estamos en contacto a esta hora con Leonardo Vázquez, Portfolio Manager de Acciones Chilenas de Credit Corp Capital Chile. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias por estar acá. Leonardo, bueno, partamos con el análisis más general de lo que ha ocurrido durante este 2025. ¿Por qué ha sido un tan buen año para el IPSA en particular, para la bolsa chilena? Sí, yo diría que lo que hemos visto durante este 2025 en la bolsa chilena ha sido más bien un despertar de los animal spirits de los inversionistas locales, y esto más bien recordando lo que fue el anterior proceso presidencial en 2017, donde venía un Piñera 2, ¿cierto? Y por lo tanto lo que se vio en ese año, 2017 en específico, fue que la bolsa rentó casi un 35%, y el punto relevante acá es que de ese retorno, si uno lo pudiese descomponer, 2/3 de ese retorno es más bien responde a un tema de expectativas. Es decir, la bolsa no está generando un nivel de utilidades que me haga estar en términos de fundamentales al mismo precio, ¿cierto? Sino más bien lo que está esperando el inversionista es que las condiciones de mercado cambien hacia el futuro. Lo que ha pasado ahora en 2025
es al revés, o sea, la bolsa ha reaccionado principalmente a fundamentales más sólidos, que es como el crecimiento de utilidades, ¿ya? Hemos tenido sorpresa en el crecimiento de utilidades en el reporte de resultados del primer trimestre. Sí. Lo mismo se está viendo durante el segundo trimestre, y por lo tanto, si uno pudiese hacer esa misma descomposición que mencionamos del 2017, lo que vemos ahora es que básicamente eso representaría 2/3 del avance que ha tenido el IPSA, que hoy por hoy ya se sitúa en torno al 30%. O sea, esto responde más bien a variables fundamentales y en menor medida a ¿Leonardo? términos de expectativas. Sí. Cuando hablamos de sorpresa en los resultados, ¿podrías mencionarnos algunos que hayan sido importantes en este fenómeno? Sí, sobre todo las empresas de retail que habían estado presentando resultados en periodos de pandemia bastante débiles, ¿cierto? Han logrado un poquito con este flujo de turistas argentinos, mayores niveles de compra. Y lo que se ha visto últimamente, en los últimos 3 meses, ha sido una reactivación del crédito en la parte retail. Esto se puede ver claramente en Banco Falabella, Banco Ripley, y eso también sirve como un preludio para lo que pudiese resultar en términos como de colocaciones bancarias para la banca más tradicional. Y por lo tanto, lo que uno ve cuando comienza a ver aceleración en los créditos de consumo, se espera una mejor dinámica en términos de demanda interna para la economía. Por lo tanto, yo creo que todo eso va a seguir sirviendo como catalizador para los resultados que están envueltas más bien en términos de consumo o retail en la economía local. Leonardo, entonces, si entiendo bien, como hay fundamentos bien sólidos detrás de este rally, digamos, del año, uno podría entender que no es un fenómeno pasajero sencillamente. ¿Me equivoco? Exacto. O sea, acá hay cosas estructurales que están cambiando. De hecho, lo que uno ve es que las empresas, cuando uno ve los planes de inversiones que tienen para los próximos 5 años, es que nuevamente se ha activado un ciclo de inversión positivo para las compañías locales. Y obviamente esto responde más bien a términos estructurales en donde hay mayor certidumbre, no solamente en términos de cómo realizar negocios en el país, sino también en términos políticos. Y yo creo que por eso es tan relevante las elecciones que se van a enfrentar ahora las diversas coaliciones en noviembre, en donde podría servir como otro catalizador para que y los planes de CAPEX que tengan las compañías se puedan expandir. Acá, un dato muy relevante es que el pipeline de inversión está en torno a los 100 billones y nunca había estado tan alto como lo está ahora. Si uno pudiese hacer un ejercicio simple, si pudiese desplegar esos 100 billones en un periodo de 10 años, vendría siendo inversiones de 10 billones por año, que vendría a significar más de un 3% de crecimiento solamente por la parte de inversión. Por lo tanto, es súper relevante que los inversionistas tengan certeza de qué es lo que va a pasar en un próximo gobierno, si es que va a haber efectivamente o no una reforma tributaria que los pueda beneficiar. Y por lo tanto, eso podría seguir extendiendo un poco este rally que ha experimentado la bolsa en lo que va del año. Buen punto desde el punto de vista político. Leonardo, ahora hablábamos del retail. Hablábamos de lo que podía pasar con la banca también, de la mano de los créditos de consumo y las colocaciones. ¿Qué otros sectores han visto ustedes bien dinámicos en este año y en su reflejo en la bolsa, por cierto? Sí, el sector de consumo interno básicamente son todas las empresas embotelladoras. Tenemos Andina, CCU, un Cencosud también, que también han tenido un cierto tailwind por la parte de Argentina. Estas empresas tienen exposición de aproximadamente entre el 15 al 25% de sus ingresos provienen desde allá. Y este mejoramiento en la dinámica económica argentina también ha impulsado un poco las ganancias de estas compañías. Y estas son compañías que nosotros hemos privilegiado durante este año. Por otro lado, nosotros hemos tenido una baja exposición también a sectores un poquito menos cíclicos internos, como lo son sectores de commodity, ¿cierto? Lo que se ha visto últimamente, no sé, ha sido un rebound, una recuperación en el precio del litio. Y eso obviamente también ha impulsado las ganancias en la bolsa local, dado que Sokimich es la empresa que más pesa y más pondera en el IPSA. Claro. Claro que sí. Leonardo, respecto a las oportunidades que se pueden ver en la bolsa, para nuestra audiencia, digamos, para el público general, puede ser tentador llegar a invertir en acciones, ya sea directamente o a través de fondos mutuos u otros instrumentos. Pero invertir en este momento, ¿es una buena decisión o no? La pregunta apunta fundamentalmente a si hay espacio todavía más de rentabilidad en la bolsa chilena o en algunas acciones específicamente.
Sí, para quienes tienen un perfil agresivo en términos de inversión, nuestra recomendación ha sido estar durante todo este año sobreponderando acciones chilenas. Nosotros creemos que esta primera parte del año, a pesar de que el IPSA ha rentado un 30%, nosotros creemos que sigue habiendo espacio, porque hay bastantes opcionalidades positivas que se pueden ir desplegando durante el camino. Una de ellas fue la que mencioné hace poco, el término de una reforma tributaria. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si es que el 27% de impuesto corporativo se reduce? Eso obviamente se va a traducir en mayor utilidad para la compañía y obviamente se va a traducir también en mayores retornos en la bolsa local. Hay que recordar acá nuevamente también términos de expectativas. O sea, las expectativas todavía siguen siendo relativamente bajas y no se está apreciando un total escenario en donde acá la oposición pueda hacerse por la presidencia. Y además hay un punto súper importante que, a diferencia del proceso de 2017, Piñera se sabía que iba a comenzar un segundo mandato con un Senado en contra. Lo que se tiene ahora es que hay un Senado a favor de la oposición, la actual derecha, y por lo tanto ya se tiene, de cierta manera, un seguro, entre comillas, para mitigar cualquier escenario de riesgo de cara a lo que pueda pasar en una elección parlamentaria que pueda resultar ser un poco antimercado respecto a lo que está esperando el inversionista actual. Ajá. Leonardo, ¿ves factores de riesgo importantes para el mediano plazo, digamos, en la bolsa chilena? Ya sea la situación arancelaria, por ejemplo, el tipo de cambio u otros factores, o no ven grandes riesgos? Sí, obviamente hay riesgos latentes por la parte externa. A pesar de estar en el absoluto peor de lo que estábamos antes por lo de la guerra arancelaria, en términos relativos somos favorecidos, no solo a nivel Latinoamérica, sino que a nivel global, porque al final solamente estamos obteniendo un 10% de tarifa, ¿cierto? Ya vimos buenas noticias por la parte del cobre, en donde fue exento y en donde Chile tiene gran participación allí, por lo tanto, gran parte de esos riesgos ya se han mitigado, ya han desaparecido. Pero sí, obviamente vemos riesgos políticos y eso obviamente va a ser, no cambia nuestra visión de que la derecha va a quedar con la presidencia. Sin embargo, puede haber grandes eventos de volatilidad y esos eventos de volatilidad tienen que ser aprovechados los inversionistas para poder nuevamente sobreponderar la bolsa local. Bien. Leonardo, lo último, ¿se han visto movimientos importantes de capitales extranjeros asociados a este repunte en la bolsa de comercio local? Yo creo que acá tocas un punto bastante clave porque, nuevamente, cuando comparamos a 2017, vemos que desde 18 meses antes a la elección había habido flujos desde el extranjero bastante notorios. O sea, en ese periodo entraron casi 3 billones a acciones locales. Sin embargo, lo que hemos visto ahora es que ha habido salida de flujos extranjeros. Por lo tanto, entre comillas, en el relativo ha habido una subponderación por parte del extranjero en Chile. Por lo tanto, nosotros estamos viendo con buenos ojos que el inversionista extranjero pueda volver a la bolsa y eso obviamente impulsar nuevamente más arriba la bolsa local. Súper interesante el análisis, Leonardo, para comprender qué es lo que está pasando con el IPSA también y dar un poco de perspectiva a esta buena racha que ha tenido este 2025. Gracias por conversar con Agenda Económica. Muchas gracias, Sebastián. Chao, que estés bien. Chao. Así cerramos esta edición. Gracias por acompañarnos. La invitación es que sigan, por supuesto, en CNN Chile, porque ya comienza otra edición de CNN Prime. Banco de Inversiones BTG Pactual. Y Te Pillé. No grave robos. Evítelos. Presentaron Agenda Económica PM.